Es un alimento básico en todo el mundo. Con mantequilla y jamón o mojado en salsa. Es un manjar delicioso al que es difícil resistirse, y les apostamos a que no podrán resistirse a la oportunidad de averiguar cómo se lleva a cabo la fabricación del pan nuestro de cada día. En el año 1300 a.C., en tiempos de Tutankamón, los egipcios ya amasaban 40 variedades de pan con levadura. La contribución griega a esta historia fue el horno y 70 variedades de pan con sabores. Era un pan tan bueno que los romanos se llevaron a los panaderos griegos a Roma y sus hornos a la Galia. Así fue como al llegar la Edad Media, el pan se había convertido en el alimento básico en Europa occidental. El pan multicereales se elabora a base de varios ingredientes, como linaza, alforfón, soja y mijo. Esta rejilla protectora evita que caiga accidentalmente materia extraña en el recipiente de la mezcla. Es una receta que necesita 600 kilos de harina. Los ingredientes han sido molidos y se guardan en estos 36 enormes contenedores. El primer paso es mezclar los ingredientes. Estas artesas se usan para fermentar la levadura, un proceso que tarda 3 horas. La levadura, al fermentar, hace que la masa suba bastante. Esta enorme amasadora trabaja la masa durante 8 minutos. Cuando ya está bien homogénea, el contenido se vacía en un enorme contenedor. La masa pesa 1000 kilos, 1 tonelada. La masa baja por una rampa situada sobre el divisor de la masa. En la parte inferior de la máquina, un pequeño agujero permite la salida de la masa. 2 brazos mecánicos la cortan en trozos iguales. 192 trozos por minuto. La masa después cae sobre una cinta transportadora. Aquí, los trozos de masa se convierten en bolas que pueden trabajarse más fácilmente. Las bolas de masa se enharinan para evitar que se peguen durante el transporte y cuando se les dé forma. Aquí, las bolas salen del divisor y pasan al moldeador. Durante el transporte, la masa descansa, lo que facilita que la levadura actúe. A continuación, la masa se pliega y se enrolla. La máquina elabora 3 piezas por segundo para un total de 11.500 por hora. La masa se enrolla hasta que alcanza el tamaño exacto y cae en los moldes de cocción. Aquí vemos cómo se hacen panecillos de perritos calientes. Estas pequeñas bolas pasan por un proceso de alargado y fermentado antes de ir a los moldes. Aquí vemos cómo se moldean a máquina los panecillos de perritos calientes. Los trozos de masa no deben tocarse entre sí y para separarlos se usa un pequeño brazo mecánico. Volvamos ahora a la producción de pan multicereales. Las piezas de masa se colocan en los moldes y pasan al horno, donde crecen durante 1 hora a 42 grados centígrados y a una humedad del 70%. A continuación se cuecen durante 20 minutos a 255 grados. Una vez cocidos, los panes presentan un bonito tono dorado. Mediante un sistema de vaciado, se extraen los panes de sus moldes y se colocan en una cinta transportadora para enfriarlos. Un sistema de guía se ocupa de llevar los panes hacia las distintas secciones de la panificadora. Cuando se han enfriado, pasan a la cortadora, que corta 65 piezas por minuto.
Del corte se encargan unas cuchillas de acero de 2 metros de ancho y 40 centímetros de largo, cuchillas que se cambian cada 2 semanas. Las rebanadas se empaquetan automáticamente a razón de 65 por minuto y ya están listas para la distribución. Han pasado 5 horas y media entre la preparación de la masa y el envasado del pan terminado. La masa. 2 brazos mecánicos la cortan en trozos iguales. 192 trozos por minuto. La masa después cae sobre una cinta transportadora. Aquí, los trozos de masa se convierten en bolas, que pueden trabajarse más fácilmente. Las bolas de masa se enharinan para evitar que se peguen durante el transporte y cuando se les dé forma. Aquí, las bolas salen del divisor y pasan al moldeador. Durante el transporte, la masa descansa, lo que facilita que la levadura actúe. A continuación, la masa se pliega y se enrolla. La máquina elabora 3 piezas por segundo para un total de 11.003 horas. La levadura, al fermentar, hace que la masa suba bastante. Esta enorme amasadora trabaja la masa durante 8 minutos. Cuando ya está bien homogénea, el contenido se vacía en un enorme contenedor. La masa pesa 1000 kilos, 1 tonelada. La masa baja por una rampa situada sobre el divisor de la masa. En la parte inferior de la máquina, un pequeño agujero permite la salida de la 1500 por hora. La masa se enrolla hasta que alcanza el tamaño exacto y cae en los moldes de cocción. Aquí vemos cómo se hacen panecillos de perritos calientes. Estas pequeñas bolas pasan por un proceso de alargado y fermentado antes de ir a los moldes. Aquí vemos cómo se moldean a máquina los panecillos de perritos calientes. Los trozos de masa no deben tocarse entre sí y para separarlos se usa un pequeño brazo mecánico. Volvamos ahora a la producción de pan. Es un alimento básico en todo el mundo, con mantequilla y jamón o mojado en salsa. Es un manjar delicioso al que es difícil resistirse y les apostamos a que no podrán resistirse a la oportunidad de averiguar cómo se lleva a cabo la fabricación del pan nuestro de cada día. En el año 1300 a.C., en tiempos de Tutankamón, los egipcios ya amasaban 40 variedades de pan con levadura. La contribución griega a esta historia fue el horno y 70 variedades de pan con sabores. Era un pan tan bueno que los romanos se llevaron a los panaderos griegos a Roma y sus hornos a la Galia. Así fue como al llegar la Edad Media, el pan se había convertido en el alimento básico en Europa occidental. El pan multicereales se elabora a base de varios ingredientes, como linaza, alforfón, soja y mijo. Esta rejilla protectora evita que caiga accidentalmente materia extraña en el recipiente de la mezcla. Es una receta que necesita 600 kilos de harina. Los ingredientes han sido molidos y se guardan en estos 36 enormes contenedores. El primer paso es mezclar los ingredientes. Estas artesas se usan para fermentar la levadura, un proceso que tarda